En el informativo Momento 24 me acompaña la doctora Ángela María Robledo Gómez. Es de una tierra que conozco mucho, Manizales del Alma. Fantástica. Doctora, bienvenida. Usted hoy está invitada a un importante evento que es la Convención Nacional Feminista y que de eso nos va a hablar durante esta entrevista. Quiero arrancar con algo que usted dijo. En Colombia tenemos una política patriarcal donde las mujeres son discriminadas y ocupan un lugar secundario en la toma de decisiones. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, tenemos entonces vínculos comunes con la tierra, con Manizales. Sí, este sistema patriarcal no solo quiere poner a las mujeres en un lugar secundario en muchos de los ámbitos, pero hoy venimos a decir que el patriarcado está agonizando en el mundo entero. El mundo se ha feminizado. Esta pandemia sí que ha demostrado la fuerza de las mujeres para cuidar la vida en épocas de tanta dificultad y tanta muerte. Hoy venimos a ratificar eso y a decir y a notificarle a los patriarcas que su tiempo se les está acabando. ¿Qué es la política feminista? Feminizar la política es poner en el centro de la agenda la vida. Es buscar un Estado social que provea bienes y servicios para las comunidades y para los más desprotegidos. Es parar la militarización de la vida, que en Colombia se nos ha metido a las casas, la guerra. Es cambiar el orden de prioridad de los presupuestos. Hasta hace muy poco Colombia tenía mucho más inversión en guerra que en educación, que en salud, que en tierra. Feminizar la política es hacer un ejercicio colectivo, salirnos un poco de estas figuras rutilantes que creen que todo lo pueden, que todo lo mandan, para reconocer que el poder, el verdadero poder es colectivo, transformador, sereno. Eso para mí es feminizar la política. Y otro elemento fundamental que nos recuerda una feminista muy importante, Rita Segato, es que debe ser factible. Es que todo eso que estamos planteando tiene que ir encontrando espacios en el mundo de la política, pero que empiezan en casa, por la transformación en casa, para poder lograr ese poder más sereno, más cuidador, más equitativo, más justo. El 24 de marzo, un grupo de la bancada que usted pertenece, doctora, le presentan a la bancada alternativa al presidente Iván Duque un documento en el cual lo invitan a que pertenezca y que haga presencia en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Este tribunal estaría sesionando, y quiero que me amplíe esta información, días 25, 26 y 27 de marzo aquí en nuestro país. Ya sesionó. ¿Cómo les fue? Muy bien, hay que recordar el legado del Tribunal de los Pueblos. Recuerda que fue Bertrand Russell quien lo creó con Jean-Paul Sartre después de la guerra del Vietnam, para encontrar una justicia suplementaria respecto a lo que había ocurrido con el desastre de Vietnam. Pues bueno, ese legado lo hemos recogido nosotros. La sesión 48 fue, como bien dices tú, en Colombia, en Bucaramanga, en Medellín y en Bogotá. 100 años se documentaron sobre lo que ha significado el genocidio en Colombia, es decir, los crímenes de Estado, que empezaron con la masacre de los artesanos a finales del siglo XIX y que hoy terminan con más de 1000 líderes y lideresas asesinadas y 250 excombatientes, quienes creyeron en la paz, a quienes les ha costado la vida estar entregando las armas y estar dispuestos a hacer la paz. Se esperaba que en este tribunal se dieran a conocer 40 casos de genocidios que han ocurrido en nuestro país. Alrededor de los últimos 40 que ustedes que se iba a presentar, ¿verdad? Que se han dado en todos, porque analiza uno estos documentos y se da cuenta que es con pueblos étnicos, con líderes sociales. La fiscalía la hizo el ex magistrado Iván Velázquez. Yo recomiendo, porque tiene de maravilloso hoy las redes y el YouTube, la intervención de Iván Velázquez el último día, cuando ya le presenta a los
magistrados, que son todos unos defensores de derechos humanos a lo largo y ancho de Colombia, presentó el documento y recopiló, como te decía, desde la masacre de los artesanos a finales del siglo XIX hasta lo que está ocurriendo ahora. Se detuvo con enorme dolor en lo que ha significado la extinción de pueblos indígenas, de pueblos afro, el genocidio, la UP, la Unión Patriótica, y los 6.403 jóvenes asesinados en los mal llamados falsos positivos, que exactamente son ejecuciones extrajudiciales. Este es un país con un Estado genocida, un Estado que no cuida la vida. Por eso las mujeres queremos, por supuesto, transformar ese Estado. Parte de feminizar la política es eso, un Estado cuidador. Usted fue catalogada y ha sido catalogada dos veces en dos ocasiones como la mejor congresista de nuestro país, mujer. Estuve muy pendiente porque eso lo hizo Cifras y Conceptos, que de verdad que es una encuestadora muy importante de opinión. Y eso marca un después y un antes en la política colombiana, porque una mujer reconocida como usted, dos veces la mejor congresista, eso da peso a nivel del país en materia política. Sí, dos veces como la mejor y 6 veces entre las mejores. La verdad es que en el tiempo que llevo en el Congreso, pero eso, ¿qué significa? Además de un honor, que es muy bonito, ese panel me parece. Y pues uno se siente muy contento de que exista ese reconocimiento, pero se te devuelve, Sandra, en enorme compromiso, en que tienes que hacer una tarea cada vez más rigurosa, cada vez más comprometida con un país de tanto sufrimiento, por ejemplo para las mujeres, y me da mucha más fuerza para mover estas iniciativas que he logrado desde el Congreso, aún en mi condición de mujer de izquierda y de la oposición, sobre todo en un tema que amo profundamente y que es mi trabajo cotidiano, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado. Y vamos para allá, es que ha sido fervorosa luchadora en nuestro país. Ella quiere una sociedad con equidad de género, la doctora Ángela María Robledo, pero es reconocida en nuestro país porque tuvo que ver con lo que en el 2014, el tema del Código Penal para garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas de la violencia sexual. Usted ha estado muy pendiente en todos estos temas que incluye niñez, porque ha estado muy de la mano trabajando por nuestra niñez, por la problemática de la mujer, de la violencia sexual. ¿Hemos avanzado en este país en estos temas? Pues realmente tenemos un código de infancia en el cual yo participé, garantía de derechos de niños y niñas, que en esta época de pandemia muestra lo poco que hemos avanzado. Es decir, tenemos una normatividad maravillosa, pero muy poco desarrollo, porque no se invierte de manera prioritaria, ni en las niñas, ni en las familias, para que tengan la capacidad de cuidar. Lo que ocurre con la niña desaparecida en Bogotá, que es dolorosísimo, pero no sabe uno si es más doloroso el hecho o la forma como lo cubren, ¿cierto? Porque no hay una responsabilidad del Estado. Todo recae sobre esa madre, que seguramente tendrá que pagar una condena altísima. Pero ¿quién se pregunta las condiciones en las cuales esa mujer tenía que criar a su niña? Y como ella, hay millones de niños y niñas en Colombia. Entonces aquí no es verdad, como lo dice el Código de Infancia, que los derechos de los niños y las niñas prevalezcan. Y sobre el tema de violencia sexual, fue la ley que hicimos con muchísimas mujeres víctimas de la violencia, que la llevamos de la mano con Iván Cepeda, que hoy, fíjate que no hay avances en el tema de justicia, pero sin embargo, el gran legado de esa ley es la organización que hay de las mujeres víctimas de la violencia, diciendo: queremos conocer la verdad, queremos ejercicios de memoria y estamos dispuestas a perdonar si conocemos y comprendemos por qué nuestro cuerpo fue el primer territorio de la guerra. Entonces, las leyes a veces dejan otros legados que no necesariamente son la normatividad, sino cambios culturales en la sociedad que son tan importantes como una condena de un victimario, de una mujer, en el tema de violencia sexual. Entonces, yo trabajo en el Congreso algo que digo que es la pedagogía de la ley, porque me parece, con la tarea que he hecho con Antanas Mockus y ese viejo inspirador que fue Carlo Federici, que esas leyes tienen que pasar por tu cuerpo, transformar tus vidas, y a veces salen demasiadas leyes en el Congreso de la República. Uno creería que podríamos tener menos leyes,
pero que se cumplan más y que afecten de manera radical la vida, en nuestro caso, de las mujeres, de los niños, de las víctimas de un país de sobrevivientes como es Colombia. ¿Por qué Ángela María Robledo Gómez quiere ser presidente mujer en nuestro país? ¿Qué tiene Ángela María Robledo Gómez, para los que nos están viendo en este momento, y qué tiene y qué propone para ser presidente de Colombia? Sería la primera mujer presidente de nuestro país. Bueno, que tengo mucha fuerza, muchas ganas de trabajar por este país, una resolución y una voluntad absoluta de no violencia, de trabajar por la paz. Creo que me creen porque he estado de la mano de las organizaciones y he recorrido este país. Quiero un país donde no tengamos que invertir más en guerra, sino en educación y en salud, y eso es posible hacerlo. Quiero unas fuerzas armadas para la paz y no para la guerra. Quiero una reforma tributaria profunda del sector rural y quiero algo distinto a lo de muchos compañeros con quienes compite, y es hacerlo colectivamente. Yo no sé hacer nada de manera individual. Todo mi trabajo ha sido colectivo, ha sido de la mano. Por eso digo que en mí no habita un yo, sino un nosotras y un nosotros. Y esa fuerza colectiva creo que es lo que Colombia está necesitando, porque después de tantos años de guerra, de fragmentación, de odio, ese trabajar juntas nos va a permitir también reconciliarnos. Y en este momento, después de que el 18 de enero usted renunciara a Colombia Humana, cuénteme y explíquemele a la ciudadanía que nos está viendo en qué está militando en este momento, y bueno, cómo se va a acompañar para usted lograr ser la primera mujer presidenta en Colombia. Sí, bueno, me fui de Colombia Humana, realmente hice un duelo, me dio tristeza, pero se había producido un distanciamiento enorme, más que con el qué de Colombia Humana, con el cómo, con las formas de hacer política. Entonces estaba un poco cansada de ese patriarcado de Colombia Humana. Y hoy lo tengo que registrar con alegría, y es que mi salida ha producido un revolcón en los partidos de izquierda que están hoy trabajando con muchísimas mujeres, y a mí eso me alegra profundamente. Entonces, hoy en día hago parte de lo que se llama la Coalición de la Esperanza, ¿sí? Que es donde hay 6 candidatos, donde tenemos un partido paraguas, si me permites la expresión, que es el Partido Verde, donde estamos en algunos elementos de acuerdo con el pacto histórico, o sea, el tema de la paz, el tema de la justicia social, una reforma tributaria no como esta que nos van a presentar, sino gradual, con certeza, equitativa, donde creemos que la economía tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no al contrario, donde decimos las mujeres no solo hay que visibilizarlas, sino reconocerlas, y que las amas de casa, por ejemplo, tengan condiciones de vida digna. Esos son los puntos de la coalición. Ahí están Jorge Robledo, está Humberto de la Calle, está Juan Manuel Galán, está Sergio Fajardo, y estoy yo del lado de la coalición, y del lado de los verdes pues hay una cantidad de candidatos, una dinámica compleja, pero yo creo que ahí nos vamos a organizar. Y hoy, con esta convención de Estamos Listas, pues hay un apoyo que siempre he tenido, pero que hoy se va a expresar a los 4 vientos, si me permites, desde este palpitar de onda que es el centro y el corazón de este país, la candidatura tanto de Francia Márquez, es una mujer ecofeminista maravillosa con quien he trabajado, y mi candidatura. Y me dicen, ¿hasta dónde va a llegar? Y digo, hasta donde el corazón me lleve, y este trabajo cotidiano también. Doctora Ángela María Robledo, representante a la Cámara, muchísimas gracias, y bueno, camino y rumbo que usted va a la presidencia de la República. Usted va en este momento va rumbo, porque está trabajando por esa meta que tiene, ser la primera mujer presidenta de nuestro país. Le pregunté antes de ingresar a la entrevista, precandidata, digamos de una vez candidata, lo dijo, desde esta ciudad maravillosa que es nuestra ciudad Honda. Quiero que me deje un mensaje para todos estos hondanos y para toda la gente de la región. Y bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la vida política de una mujer influyente en nuestro país, la doctora Ángela María Robledo. Muy amable. Bueno, que recuerden lo que vale esta ciudad y este territorio. A veces se nos olvida, ¿cierto? Porque a veces
Mi primera relación con Honda fue mis libros de historia, lo que significaba históricamente este lugar, y a veces eso se olvida. Las nuevas generaciones tienen que recuperar ese enorme valor histórico de lo que es esta ciudad, con los puentes, que es una forma en un país sin puentes, fragmentado y roto, ustedes son un símbolo de conexión con el agua, que hay que cuidarla y que hay que protegerla. O sea, esta Honda tiene, además de esta historia y este centro histórico bellísimo, tiene un valor simbólico enorme y eso no hay que olvidarlo. Pero igual, aquí se necesita un cambio político. Son siglos de gobiernos tradicionales, de fuerzas tradicionales, y creo que hay que darle una oportunidad a esas fuerzas progresistas y ojalá a las mujeres en Colombia que queremos vivir en un país donde todos y todas quepamos viviendo con dignidad.